Shalom a todos los hermanos que están aquí presentes hoy en esta tarde de Shabbat en la Congregación Proyecto de Vida, donde transmitimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas enseñanzas que las preparamos con toda la intención de edificar la vida de las personas que las van a ver grabadas a través de nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Soy el pastor Juan González y para mí es un gusto compartir la palabra en esta tarde de Shabbat, en la cual pues estamos compartiendo estas enseñanzas que nos toma tiempo preparar. Esperamos sean de bendición. Si a las personas que la van a ver les gusta, compártanlo con las personas a quienes puede bendecirles esta palabra en las redes sociales, en los grupos, que comenten la enseñanza, y desde luego a las personas que les interese recibir más enseñanzas desde la perspectiva del pensamiento hebreo, pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y rápidamente el día de hoy quiero compartirles una enseñanza más de esta serie que llevamos ya varias semanas. Este es ya el tema número 9. Yo pensé que no íbamos a llegar a tanto, pero tal vez esta serie se nos alargue a unos 12 temas. Y me refiero a la serie que llamamos Gálatas en el contexto judío del primer siglo, y que desde un principio dije que, según mi opinión, es la carta del apóstol Pablo más mal interpretada, porque la tratamos de entender en base al contexto actual, al pensamiento actual, y estamos muy lejos de entender cómo pensaba un judío como Pablo, Shaul, su nombre hebreo, en el primer siglo, hace 2000 años. Así es de que tenemos que trasladarnos al contexto original para entender las palabras del apóstol Pablo al escribir esta carta. Y bueno, el día de hoy vamos a avanzar con un tema más, que es precisamente este que les voy a compartir, y que es, por cierto, uno de los temas, uno de los versículos que más se ha malinterpretado en la tradición, en la teología cristiana. Y me refiero a Gálatas capítulo 3, versículo 13, que en la versión Reina Valera dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y el día de hoy vamos a preguntarnos qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras. Porque así de inicio, como se suele interpretar, pareciera decir que Cristo, el Mesías, vino a redimirnos, a librarnos, a salvarnos de la maldición de la ley. ¿Y qué entendemos por la ley? Los 10 mandamientos, los preceptos, los libros que fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, incluyendo los 10 mandamientos. Y pareciera que así dice, ¿verdad? El versículo. Pablo dice: Cristo, el Mesías, vino a liberarnos de la ley, que era una maldición para nosotros. Y mucha gente lo entiende y lo entiende mal. Hoy vamos a explicar qué quiso decir Pablo con este pasaje, y en verdad se van a sorprender. A las personas que van a ver la enseñanza les invito, quédense hasta el final, porque hay cosas muy valiosas que vamos a compartir a través de esta enseñanza. Y a los que no vieron la enseñanza anterior de esta serie, el tema número 8, le llamamos, otra de las frases de Pablo en esta carta: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Porque, como sabemos, Pablo está tratando de exhortar a la comunidad de Galacia, creyentes en el Mesías, que estaban tratando de ser desviados de la verdad de la palabra con enseñanzas falsas de maestros falsos. Y Pablo, como buen maestro, como buen pastor, trata de llevarlos a la verdad. Así es de que este es el propósito de Pablo a través de esta carta, y hasta el día de hoy sigue siendo bendición para nosotros. Y quiero empezar rápido, vean, con los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Y me refiero a Gálatas capítulo 3, del verso 10 al 14. A las personas que van a ver la enseñanza grabada en nuestro canal de YouTube, les invitamos a abrir su Biblia, a leerla, a comparar lo que vamos a estar compartiendo hoy. Nunca queremos hacer creer que tenemos la verdad absoluta. Sin embargo, esta es una interpretación de este pasaje del apóstol Pablo a la luz del pensamiento hebreo del primer siglo.
Y en esta presentación pongo como pregunta, como título, ¿la maldición de la ley? Piense bien esto. ¿Será que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí al final terminó siendo una maldición? ¿Y será que hasta el día de hoy seguirá siendo una maldición para quien la guarde, la siga? Pareciera de entrada un pensamiento totalmente contrario. Pero vamos a ver qué dice el pasaje. Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 3, del 10 al 14. Aquí puse con otras letras de color naranja lo que se enfatiza y se malentiende de este pasaje para resaltarlo. Y dice así Pablo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y llegamos a la frase de Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es lo que dice Pablo en esta versión Reina Valera, que es la más usada en el cristianismo. Y quiero citarla así para que no se piense que yo voy a tratar de cambiar palabras de Pablo. Esto es lo que está escrito en la versión Reina Valera. Y ahí enfatizo las palabras, las frases. Al principio dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y luego subrayo donde dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y finalmente Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si lo vemos así de simple, pareciera decir Pablo que la ley nos trae maldición, pero realmente ahí pregunto, ¿la maldición de la ley, será esto congruente con el pensamiento de la Escritura en general? Lo vamos a ver enseguida. Les pido que pongan mucha atención, tomen nota. Las personas que van a ver la enseñanza, repásenla, véanla con calma para poder entender lo que vamos a explicar enseguida. Y quiero empezar con esto, vean. Creo que dentro de las costumbres y las cosas que pasan entre los creyentes al leer la Biblia, y sobre todo cuando no se tiene un conocimiento vasto del contexto original en que la Biblia fue escrita, hoy en día muchos creyentes interpretan textos aislados de la Biblia. Y como ya sabemos, es un error sacar una frase, un versículo de la Biblia fuera de la Escritura para entenderla sin el contexto debido. Y esto es una práctica común entre muchos cristianos. Incluso maestros de la Biblia se dicen ser así. Tienden a interpretar textos aislados de la Escritura sin considerar el contexto bíblico original, el contexto histórico correcto, y sobre todo sin entender el significado original del pasaje. Porque estas palabras que leemos hoy de Pablo fueron escritas hace 2000 años para creyentes de trasfondo judío que vivían fuera de Jerusalén en la comunidad de Galacia. Imagínense cómo entender después de 2000 años, en otro contexto en el que vivimos hoy, las palabras de Pablo, y es muy fácil sacarlo de su contexto. Por ello, al leer la parte en que Pablo afirma, y ahorita ya lo leímos, Gálatas 3:11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, así empieza diciendo. Y luego más adelante dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habla de maldición. Y es muy fácil llegar a la conclusión de que la ley que está escrita, que fue delegada e encargada a los judíos, pues nos trae maldición.
¿Por qué cree que muchos creyentes hoy, cuando oyen hablar de la ley, piensan que todo eso tiene que ver con el Antiguo Testamento exclusivamente para los judíos? Hay creyentes hoy que dicen, no, la ley ya no es para nosotros. Nosotros nada más tenemos la ley de Cristo, basada en el amor a Dios y al prójimo. Es todo, 2 mandamientos, ni siquiera 10. Todo el Antiguo Testamento, todo lo que fue dicho al pueblo judío en los primeros 5 libros de la Biblia, no es para nosotros los creyentes de hoy. Y tienen una renuencia, un rechazo a la ley, basándose en estas frases mal interpretadas de Pablo que parecen decir que si usted guarda la ley está bajo maldición y que el Mesías vino a liberarnos de las cadenas de maldición de la ley. Pero qué incongruencia, y quizás algunos de nosotros así pensábamos antes, pero vamos a ver realmente qué quiso decir Pablo con esas palabras. Sin embargo, antes de explicar la interpretación correcta de ese pasaje, solo le pongo aquí algunas imágenes de las que usted puede encontrar en redes sociales, en Facebook, para que vea cómo se malinterpreta el pasaje, ¿verdad? Este primero de la izquierda dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y ponen allá al final la cruz, las tablas de la ley, que supuestamente son las que nos traen maldición, y Cristo rompiendo cadenas. O sea, ya la ley, que era maldición y nos ataba, ya fue rota por el sacrificio del Mesías. Y luego otra imagen, dice, las obras de la ley son maldición. Y pregunta, ¿cuáles son esas obras de la ley? Los 10 mandamientos. Fíjese cómo malinterpreta. Bueno, lo vamos a explicar ahorita. Así lo entiende el cristianismo por una manera incorrecta de traducir versículos sacados de su contexto y darles un sentido erróneo. Y esa práctica, por desgracia, se usa mucho al interpretar la Biblia, sacando versículos del contexto para hacerlos decir lo que no dicen. ¿Y qué le parece esta otra imagen? Vean, la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y ahí vemos la cruz y vemos a Cristo, ¿verdad? Así diciendo, ahí están las cadenas de la ley que los oprimía, ya fueron liberados. Pero vamos a ver a qué clase de cadenas, de esclavitud, de maldición se refiere Pablo en este pasaje. Véanlo, esto es lo que se ha malinterpretado de este pasaje. Pero vamos a explicarlo, vean. Desde mi punto de vista, la carta a los Gálatas, y sobre todo este pasaje al que estamos llegando, capítulo 3, es en mi opinión la parte más rabínica de toda la carta de los Gálatas. Porque ya lo expliqué al principio de esta serie. Pablo era un rabino fariseo. Muchos siempre hemos tenido un mal concepto de los fariseos porque discutieron con el Mesías, se convirtieron en enemigos del Mesías. Y algunos no saben que Pablo era del grupo de los fariseos, de los más legalistas. Eso era Pablo. Y nunca lo dejó de ser. Muchos piensan que Pablo se convirtió en un cristiano y dejó su fe judía y nada más lejos que la verdad. Siempre fue un rabino y que fue enseñado a los pies de Gamaliel en base a la Torá, a la ley, pero también fue educado en base a las tradiciones y costumbres judías de su época. De manera que en esta porción que estamos analizando, que es por cierto muy compleja de entender, refleja al menos 2 cosas interesantes de Pablo. Primero, nos deja muy en claro la tremenda erudición, la expertez que tenía Pablo como buen rabino fariseo. Ya lo habíamos dicho, para llegar a ser alumno de Gamaliel en aquel tiempo, en la escuela judía, era como la universidad más prestigiada del tiempo de Pablo. Y para empezar tenías que aprenderte la Torá de memoria para ser aceptado. Entonces Pablo fue un aventajado en su tiempo, pero se empapó tanto de las enseñanzas rabínicas y fariseas de su tiempo, que él aplica a través de sus escritos criterios, conceptos
tecnicismos y expresiones idiomáticas, o sea, del idioma hebreo que él utilizaba y que pertenecen al judaísmo de su época. El judaísmo es una religión hasta el día de hoy. Se basa en una creencia, en una interpretación de la escritura, y por eso Pablo, a través de todo lo que él escribe, expresa sus conceptos, tecnicismos propios de su religión que él recibió. Y hay que entenderlos bien para no malinterpretarlos, porque él nunca dejó de ser un judío fariseo. La única diferencia es que él aceptó que ese Mesías prometido por los profetas era Yeshua, el Mesías. Y la segunda cosa que aprendemos de esta carta, que en mi opinión, repito, es la más rabínica, donde él expresa más su formación como un rabino fariseo, es que los receptores de esta carta, la comunidad de Galacia, en el primer siglo, contrario a nosotros que vivimos ya en el siglo XXI, ellos estaban bien familiarizados con todos los conceptos, tecnicismos y expresiones que Pablo utiliza en la carta. Porque si no hubiera sido así, Pablo no hubiera escrito esta carta de la manera en que la escribió. Él da por hecho de que los creyentes que la recibieron y la leyeron por primera vez entendían lo que él quiso decir, entendían sus palabras, los conceptos que maneja, los tecnicismos provenientes de su religión judía. Ellos lo entendieron. ¿Y nosotros? 2000 años después, que no estábamos ni siquiera bien conocidos de lo que era la religión judía del primer siglo. Conocemos hoy algunos y solo de vista los judíos ortodoxos, ¿verdad? Cómo se visten, sus costumbres. Pero desconocíamos totalmente la fe hebrea que nos fue heredada a través de la Escritura, porque de ahí nace nuestra fe como creyentes en Yeshua. Amén. Entonces, en esta carta dos cosas. Sobresale la erudición de Pablo, cómo utiliza términos que él con facilidad los expresa, él los entiende, y también la comunidad a quien le escribe lo entendieron, pero nosotros no. Por eso esta carta se vuelve difícil de interpretar, porque nosotros estamos muy lejos de aquel contexto original en el que Pablo escribió esta carta. Ahora mire, vamos a entrar en el tema. Pablo y la ley judía. Yo ya dediqué un tema completo en esta serie, que ya este es el 9º tema, para referirme a la manera en que Pablo, como un buen fariseo, rabino fariseo de su tiempo, usa el término la ley. Porque nosotros al ver en la carta a los Gálatas la palabra ley, a veces nos equivocamos en entender a qué se refirió Pablo, porque él no siempre, cuando habla de la ley, se refiere a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, sino a veces también hace alusión a la ley judía. ¿Y qué era la ley judía? Todo el cúmulo de tradiciones e interpretaciones que los rabinos fariseos hacían de la ley escrita. O sea, eran sus interpretaciones religiosas. Entonces, él utiliza la misma palabra, la ley, que en griego es la palabra nomos. Él utiliza esa palabra para referirse tanto a la ley de Moisés como a la ley judía, que son diferentes. Y podemos entender esto solo cuando conocemos el contexto judío del primer siglo. Por eso esta serie así le llamamos, interpretación de la carta a los Gálatas desde el concepto del pensamiento hebreo en el primer siglo. De manera que muchos que desconocen el pensamiento hebreo en aquella época leen la carta y no lo entienden. Así es de que siempre que interpretemos la carta a los Gálatas y cualquier otro pasaje del Nuevo Testamento, tenemos que hacer referencia a la manera de pensar de los judíos, de los creyentes en aquel tiempo. Porque hay que entender el contexto. Decía ahorita, si sacamos versículos aislados, ignorando el contexto, vamos a cometer errores de interpretación. Entonces, aquí queda claro, ya lo expliqué en un tema pasado. Cuando Pablo habla de la ley, se puede referir a la ley de Moisés o a la interpretación rabínica de la ley, la tradición judía, que es diferente.
Hablando de la Torá, ¿qué es la Torá? El libro de instrucciones, los primeros 5 libros que están en nuestra Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. La Torá y la ley judía son 2 cosas diferentes. Debido a que los fariseos tenían la firme convicción, así lo creían, de que la ley oral o la tradición oral también le había sido dada a Moisés en el monte Sinaí junto con la Torá escrita. Fíjense bien, esa es la creencia de un judío. Para ellos la Torá escrita y la ley oral eran parte de la misma cosa. O sea, ellos creyeron que en el monte Sinaí a Moisés se le entregaron no solo los 10 mandamientos, sino todos los preceptos que él escribió, y se conformaron los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio. Esa es la Torá escrita. Esa es para nosotros la Biblia. Pero ellos también pensaban que aparte de eso escrito, a Moisés también se le dieron otras tradiciones que luego fueron transmitidas de boca en boca y se convirtieron en parte de la creencia de la religión judía. Esa era la creencia, hasta el día de hoy es la creencia del pueblo judío. Por eso, para ellos no les representaba ningún problema usar la misma terminología para referirse a las 2 leyes. Para ellos hablar de la ley de Dios podía ser la ley escrita, la Torá, o también la tradición oral, que era parte de su religión. Para ellos era lo mismo. Es decir, dentro de un escrito judío de aquel tiempo, del primer siglo, como las cartas de Pablo, un rabino fariseo como Pablo podía referirse a la Torá, o sea, la ley escrita, o a la tradición oral o ley judía. Y en ambos casos usar el mismo término, la ley. Y ese también fue el caso de Pablo. Entonces, aquí está la clave para entender e interpretar los pasajes de Pablo, y tenemos que aprender a diferenciar cuando Pablo se refiere a la ley escrita o a la tradición oral, la ley oral, que son diferentes. Y para nosotros lo que tiene más valor y autoridad, ¿cuál es? La ley escrita. Lo que está escrito tenemos que apegarnos. Porque los rabinos fariseos tienen su forma de interpretar las escrituras, es parte de su tradición, pero no siempre se apegan a lo que está escrito. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora vean, ¿qué dice Pablo sobre la frase que va a aparecer aquí, las obras de la ley judía? Ya vimos también en otra enseñanza que el término las obras de la ley, para todo judío del primer siglo como Pablo, significaban las interpretaciones rabínicas sobre la ley escrita, sobre la Torá, lo que acabo de decir, que luego pasaban a ser un mandamiento rabínico. O sea, para ellos también la tradición oral era de autoridad, eran mandamientos que habían que guardarse. Y por eso es que aquí Pablo, en este capítulo 3, verso 10, tiene una cierta particularidad de complejidad que tenemos que entender, porque Pablo está citando un término judío, las obras de la ley es un término judío que ellos entendían perfectamente, pero inmediatamente luego cita la Torá escrita. Las 2 cosas, la ley judía y la Torá, la ley escrita, en una misma frase, y es muy fácil confundirse. ¿Sí lo estamos entendiendo? Utiliza las 2 leyes y no sabemos nosotros distinguir a qué se refiere Pablo. Por eso mucho ojo cuando leemos que Pablo habla de la ley. ¿A qué ley se refiere? ¿A la ley escrita? ¿A la Torá? ¿O se refiere a la tradición rabínica, a la ley oral? No es lo mismo. Así es de que por eso es difícil y es fácil confundir, porque no sabemos hacer esa diferenciación. Pero vamos a seguir avanzando, vean. Y aquí voy a referirme otra vez a las obras de la ley y al libro de la ley. Pablo afirma, fíjense bien, vamos a ver poco a poco el pasaje. Pablo afirma que todos los que dependen de las obras de la ley están
bajo maldición. ¿Y por qué? Pregúntese usted, ¿por qué dice esto Pablo? Y él mismo dice, porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahí Pablo está citando la Torá, para que vea cómo él cita la Torá, lo que ya estaba escrito, y él dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, aquí en este pasaje tenemos dos cosas que Pablo está contrastando en un mismo versículo. Por un lado dice que las obras de la ley, refiriéndose al sistema judío de creencias, a sus tradiciones, dice que esas obras de la ley nos llevan a estar bajo maldición. Pero al mismo tiempo dice, ¿verdad?, que en el libro de la ley, ¿sí?, debemos de permanecer en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Y cuál es ese libro de la ley? La ley de Moisés, la Torá escrita. Fíjense cómo cita las dos cosas en un mismo versículo. Por eso es fácil confundirlo. Pero bueno, aquí estamos ya haciendo una diferenciación. Una cosa es las obras de la ley, que se refiere a todas las tradiciones, creencias y legalismos fariseos de aquel tiempo, y otra cosa es hablar del libro de la ley, que eso es lo que está escrito, y lo que usted y yo creemos, lo que tenemos en nuestra Biblia, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora vea, también Pablo hace un contraste, como ya lo estamos viendo, entre las obras de la ley y las cosas escritas en el libro de la ley. Ahora, ¿dónde viene? Citábamos ahorita, ¿de dónde cita Pablo esas expresiones que aquí escribe en Gálatas 3? Pablo está citando la Torá, específicamente Deuteronomio 27-26. Si usted va a Deuteronomio, el 5º libro de Moisés, va a encontrar que dice esto, maldito todo aquel que no, y yo pongo hasta en mayúscula para resaltar, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, de acuerdo a Deuteronomio 27-26, pregunto, a ver, usted conteste, ¿quién es el maldito? ¿El que permanece en las cosas escritas en el libro de la ley o el que no permanece? A ver, si leemos bien, dice, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Se fija cómo es lo contrario a lo que se afirma? ¿Qué dice el cristianismo? Si tú guardas la ley, y sobre todo te influyen esos que nos llaman judaizantes, que creen que la ley sigue vigente y que todavía la tienes que guardar si ya estás tú en Cristo. No les hagas caso porque eso es maldición. Es volver a la antigua ley que hizo fracasar al pueblo judío. Pero si aquí está diciendo Deuteronomio, es maldito aquel que no permanece, que no guarda las cosas que fueron escritas en ese libro para hacerlas. Ese es el que es maldito. El que no las guarda, el que no las obedece, el que no las entiende. No dice, es maldito el que va y trata de obedecer los mandamientos de la ley. No, eso no está así. Es al revés. Y fíjese cómo lo estamos citando directo de la Torá, Deuteronomio 27-26. Muy claro. ¿Quién es el maldito? El que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley, en la Torá. ¿A qué se refiere Pablo con esa expresión? En Gálatas 3:10, Pablo nos dice, y aquí ya lo estoy confirmando, que todo aquel que depende para su justicia ante Dios de tradiciones y mandamientos de hombres o de alguna doctrina del sistema religioso ajeno y contrario a lo establecido en la Escritura, esa persona está bajo maldición. Eso es lo que quiso decir Pablo
cuando hace la diferenciación entre las obras de la ley y el libro de la ley. En otras palabras, le dijo a los Gálatas, si ustedes se aferran a quererse justificar a través del sistema religioso, fariseo, legalista, para ganarse la salvación, ustedes están bajo maldición. Pero si ustedes se apegan a lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, para obedecer y guardar, no están bajo maldición. Al contrario, están obedeciendo a Dios. Porque no es lo mismo obedecer a Dios que obedecer a la religiosidad, cualquiera que sea. Cualquier sistema religioso nos puede llevar a creer que si usted cumple ciertas normas legales, tradiciones y mandamientos de hombres, usted se gana la salvación. Y eso es en contra de lo que Pablo está hablando. Entonces aquí la pregunta es, ¿a quién maldice el Creador? Al que no permanece en lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Torá escrita. ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien. Ese es el meollo del asunto en este pasaje. Ahora, ¿a quién maldice Dios según Pablo? Y hago estas preguntas para comprobar que lo está entendiendo. Estamos entendiendo el pensamiento, desglosando el pensamiento y la lógica de Pablo en lo que él escribe. ¿A quién maldice Dios según Pablo? Exacto, al que no obedece la ley. Esta es la maldición de la ley. No permanecer en las cosas que están escritas, sino cambiarlas o desecharlas para abrazar otra ley, otra interpretación, otra religión, otra creencia, ya sea cristiana, judía o de cualquier otra religión. Por eso el día de hoy la gente que cree, ¿verdad?, en un pensamiento globalizado, dice, todas las religiones nos llevan a Dios. No importa, cualquier tradición, creencia es buena, ¿no? Aquí Pablo está diciendo, tienes que permanecer en lo que está escrito, lo que Dios dejó en su palabra. Si te sales de ahí y le das más importancia a cualquier tradición religiosa, cristiana, judía, hindú, musulmana, lo que sea, ya te saliste y estás en maldición. Ahora, ¿qué significa permanecer? Porque es la palabra que Pablo utiliza en este texto y que por cierto proviene del griego y según el diccionario, en la concordancia Strong, es la palabra 1696. Y cuando ahí Pablo habla de permanecer en lo que está escrito en el libro de la ley, utiliza la palabra griega emeno. Y emeno significa permanecer, quedarse en el mismo lugar, continuar practicando lo mismo, creyendo lo mismo. O sea, estar firmes en lo que recibimos. Y esa misma palabra emeno, que se traduce como permanecer en lo que está escrito en el libro de la ley, también proviene de una palabra hebrea que usted va a encontrar en el diccionario Strong, la palabra 6965, y es la palabra cum. Y cum en hebreo significa lo mismo, afirmar, alzar, confirmar. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Para que no estés en maldición, tienes que permanecer en las cosas que están escritas. Quedarte ahí, no moverte. Continuar creyendo lo mismo, abrazar eso que se te enseñó. Porque si te sales de ahí y te dejas llevar por tradiciones de hombres, como sucedió en el primer siglo, entonces sí vas a estar bajo maldición. No te salgas de la línea, de lo que has recibido y lo que está escrito. ¿Lo vamos entendiendo? Ahora viene otra pregunta. ¿A quién maldice Dios según Pablo? Bueno, aquí ya lo estamos explicando. ¿Qué está tratando de decir Pablo con estos versículos? Que si no nos afirmamos en la Torá, en lo que está escrito, y no continuamos en las cosas escritas en ellas para hacerlas, como dice Deuteronomio, sino que las cambiamos por las tradiciones, ordenanzas y mandamientos de hombres de cualquier religión, vamos a estar bajo maldición. Eso es lo que dice Pablo, así de simple.
Pero se fija que esto es contrario a la interpretación tradicional que se hace del pasaje, porque quien lo interpreta sin entenderlo bien, piensa lo contrario. Si tú sigues en la ley, si tú sigues en esos mandamientos de los judíos, refiriéndose a la Torah escrita, estás bajo maldición, porque ya el Mesías vino a liberarnos de eso. Ya para nosotros no hay mandamientos, no hay Torah, no hay preceptos. No, eso no es lo que quiso decir Pablo. Pablo lo que quiso decir es que no nos sujetemos a la tradición religiosa, que no está conforme a la Torah. Al contrario, para no estar en maldición tenemos que estar bien posicionados y bien firmes en lo que recibimos, que es lo que está escrito. Amén. A eso se refiere Pablo. Pablo conocía la Torah, sin duda alguna. Como buen judío, como buen rabino, Pablo conoce la Torah por dentro y por fuera. Él era un erudito de alta gama dentro del judaísmo de su tiempo y no puede evitar escribir como lo hace en esta carta. Él conocía la Torah de memoria y conoce también su aplicación, y por eso es que él usa aquí la frase la maldición de la ley como un término directamente extraído de la Torah, que evidentemente los creyentes originales de esta carta, que vivían en la dispersión fuera de Jerusalén, entendían muy bien. O sea, ellos lo entendían, ellos sabían la diferencia que había entre las obras de la ley, la tradición rabínica, tradición de hombre, y el libro de la ley, que es la Torah escrita. Por eso es que Pablo utiliza estos términos, porque está escribiendo a una audiencia bien familiarizada con los conceptos de la religión judía del primer siglo. Pero es aquí donde yo pregunto, ¿y qué de nosotros hoy? ¿Entendemos bien lo que Pablo quiso decir a la audiencia en Galacia en el primer siglo? No, no lo entendemos. Para nosotros es fácil confundir los términos y llegar a malinterpretar a Pablo pensando que él condena a los que tratan de guardar la Torá. Nada más lejos de la realidad. Pero mira, ahora lo estamos entendiendo al ir desglosando poco a poco el pensamiento de Pablo en su debido contexto. Y aquí la pregunta es esta, vean, pongo ahí a un hermano tratando de leer a Pablo y diciendo, a ver, ¿qué? No entiendo esto, ¿a qué se refiere? Qué bueno que los hermanos al leer a Pablo se pongan a cuestionar. A ver, ¿estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal? Y también a veces nos apoyamos en versiones bíblicas que vienen con ya un enfoque erróneo. ¿A qué ley se refiere Pablo? La pregunta aquí. Porque luego viene otra parte que parece ser también confusa, el versículo 11. Bueno, ya explicamos el versículo 10. Vamos con el 11. ¿Qué dice Pablo? Y que por la ley, vuelve a citar ley, hay que ver cuál ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice él. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Y esa frase de dónde la saca Pablo? El justo por la fe vivirá. Pues de la Escritura. Siempre estamos diciendo, Pablo no se inventaba nada. El pensamiento de Pablo está basado en lo que estaba escrito, en los profetas o en la Torá. El justo por la fe vivirá. Es una expresión de un profeta. Eso está en Habacuc 2:4. Ahora la pregunta, ¿cuál es la ley que no justifica a nadie según Pablo? Porque él dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Se referirá a la ley judía, a la tradición judía o a la Torah? ¿A cuál de las dos se refiere Pablo cuando dice esa ley no justifica a nadie? ¿De cuál ley está hablando Pablo aquí? Bueno, para contestar bíblicamente esta pregunta voy a citar otra carta de Pablo para aclarar esta pregunta. Y fíjese, me voy a referir ahora a un pasaje de Romanos capítulo 2. Y la pregunta aquí es, ¿la ley justifica o no justifica al hombre? Porque la gente dice hoy, no, guardar mandamientos y eso no sirve de nada. O sea, no aporta nada, no justifica a nadie.
y citan a Pablo en el versículo 11 que acabo de explicar. Pero fíjese lo que dice luego Pablo a los Romanos capítulo 2, del verso 11 al 13. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son, y llegamos aquí a esta parte que es la que me interesa, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, y subrayo, sino los hacedores de la ley serán justificados. A ver, entonces la pregunta, ¿cumplir la ley que está escrita, los mandamientos, nos justifica o no nos justifica? Bueno, aquí está diciendo Pablo que sí. Los hacedores de la ley serán justificados. Entonces aquí tenemos otro contraste, y quise citar el pasaje para entender lo que dice Gálatas 3:11. Porque en Gálatas 3:11 Pablo afirma que la ley no justifica a nadie. Y aquí en Romanos 2:12 dice que los que son hacedores de la ley serán justificados. Entonces la pregunta, Pablo, ¿entonces la ley justifica o no justifica? Porque tú ya me estás enredando. En Gálatas dices que cumplir la ley no justifica a nadie. Y en Romanos me estás diciendo que los hacedores de la ley sí son justificados. ¿Lo entiende o no? Entonces dice uno, a ver, Pablo, entonces, ¿cumplir la ley sí justifica o no justifica? Ya me confundí. Bueno, aquí viene la explicación, muy sencilla. ¿A qué ley se refiere Pablo al decir que no justifica a nadie? Y aquí es donde aplicamos el principio que ya vengo comentando. Hay que entender a qué ley se refiere Pablo. Siempre que Pablo cite la palabra ley, usted diga, a ver, ¿se refiere a la ley escrita, a la Torá o a la ley judía, sus tradiciones y creencias rabínicas? Tradición de hombre. Entonces, cada vez que Pablo usa el término ley, puede estarse refiriendo a la ley de Moisés que nosotros creemos, o a la ley judía, que era parte de la tradición religiosa hasta el día de hoy de los judíos. Pero es el contexto del pasaje donde usted lee lo que le va a decir a qué ley se está refiriendo Pablo. Entonces, en conclusión, vean, en el contexto de Romanos 2, cuando él dice, son los hacedores de la ley los que son justificados, ahí se está refiriendo a la ley escrita. Si tú te apegas a guardar la ley escrita, lo que Dios estableció, sus preceptos, sus mandamientos, claro que vas a permanecer haciendo justicia y no para salvación, claro, porque algunos dicen, ahora ustedes quieren ganarse la salvación cumpliendo todo lo que está en los mandamientos y haciendo a un lado el sacrificio de Yeshua. No, jamás. El sacrificio de Yeshua fue el que nos vino a dar redención y salvación. Pero tenemos que estar apegados a la palabra. Entonces, si nos apegamos a la escritura, a la ley escrita, a la Torá, permanecemos en la justicia de Dios. Pero si vemos ahora el contexto de Gálatas 3, donde Pablo dice, el que se apega a las obras de la ley jamás será justificado, ¿a qué ley se refiere? A la tradición oral, a las costumbres y legalismos judíos de su tiempo, que los judaizantes trataban de imponer a los hermanos poniéndoles cargas religiosas y tradiciones humanas que no era necesario. Entonces, si tú te apegas a los legalismos de cualquier religión que no están apoyados en la escritura, estás obrando en vano, porque nada de eso te va a justificar ante Dios, porque para empezar, no fue lo que Dios pide. Es lo que la religión exige, no Dios. Y eso no sirve, eso no justifica. Y eso es a lo que se refiere Pablo en Gálatas 3:11. ¿Lo estamos comprendiendo? Miren, qué fácil es ahora entenderlo así. Entonces, aclarando, y ahí pongo otra persona diciendo, a ver, ¿lo estoy entendiendo bien o no? Si Pablo dice en Gálatas 3:10, que todo el que depende de las obras de la ley, ¿a qué se refiere?
el sistema religioso judío del primer siglo. Tradición humana, tradición de hombre. Si alguien depende de esas obras de la ley, está bajo maldición por no permanecer en las cosas que sí están escritas en el libro de la ley, la Torah escrita, lo que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Y luego en el siguiente versículo, el 11, él dice que por la ley nadie se justifica para con Dios. Obviamente esa ley a la cual él se refiere que no justifica a la persona ante Dios es la ley judía, la tradición de hombres, la religiosidad de aquel tiempo. Entonces, mientras que Pablo les está diciendo a los romanos, que ya citamos capítulo 2, que la obediencia a la Torah escrita sí produce justicia ante Dios, pero a los gálatas les está diciendo que la ley judía, su religiosidad no tiene la misma facultad de hacernos justos ante Dios. Ahora sí lo entendemos. A eso se refiere Pablo. Una cosa, pues, es los legalismos y demandas religiosas que lo que Dios estableció en su palabra. Es diferente hasta el día de hoy. Por eso es que aquí Pablo llega a la conclusión y la frase que él cita donde dice, el justo por la fe vivirá. Y Pablo hace esta declaración que también es judía porque viene en la Torah, el justo por la fe vivirá. Ya vimos que desde una perspectiva hebrea, la fe, en hebreo, ¿cómo se dice? Emuná, se demuestra obedeciendo la palabra de Dios. Si usted dice, yo tengo fe, pero usted no quiere obedecer ningún mandamiento, pues su fe es vana, porque la fe no es solo una creencia intelectual, es obediencia. Es decir, la evidencia de que una persona tiene una verdadera fe es que está dispuesta a obedecer. Esa es la definición del término fe, emuná, según la escritura, según el pensamiento hebreo. De modo que si el justo, oiga bien, aquí es la conclusión, de modo que si el justo vivirá por la fe, y la fe es obediencia, entonces el justo vivirá por su obediencia a la palabra de Dios. Entonces esa idea de que ahora yo soy cristiano, ya levanté mi mano, acepté la sangre de Cristo, y ya no tengo que obedecer ni sujetarme a ningún mandamiento, es la peor locura y mala interpretación que podemos hacer. O sea, el Señor me sacó de andar sin Torah por un camino desviado, haciendo lo que yo quería, para ahora decir, ya creo en ti, Señor, pero voy a seguir haciendo lo que se me da la gana. Pues entonces, ¿de qué sirvió, pues? No, si tú tienes fe, y si has sido declarado justo por la sangre del Mesías, quieres mantenerte en esa justicia, tienes que obedecer la palabra. Porque esa es la mejor manera de demostrar que tienes una verdadera fe, una emuná que obedece. Pero noten aquí la diferencia que Pablo está haciendo entonces de las dos leyes. Eso queda muy claro. Pablo, ya acercándose casi al final, presenta el versículo 12, Gálatas 3:12. Y aquí el título de esto le pongo, la ley no es de fe. Así dice Pablo, la ley no es de fe, pero la pregunta, ¿a qué ley se refiere otra vez? Siguiendo con la misma línea, cada vez que Pablo habla de ley, a ver, ¿cuál ley se está refiriendo? ¿Ley escrita o tradición oral? Ley judía. Entonces, llegando aquí al verso 12, Pablo vuelve a hacer este contraste entre el sistema judío religioso, tradición de hombres, y la Torah escrita, los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice el verso 12? Gálatas 3:12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y la pregunta otra vez, con la misma lógica, ¿cuál es la ley que no es de fe? ¿Cuál es la ley que no es de fe? ¿La Torá o la ley judía? La ley judía. Porque según la tradición judía, para ser justificado tú tenías que ganártelo, cumpliendo todos los mandamientos rigurosos que los rabinos establecían. Y para eso no necesitabas fe, tenías que cumplir.
perfectamente todo lo que ellos decían en su religión. Por eso, ¿a qué ley se refiere Pablo cuando dice la ley no es de fe? La ley judía, no la ley escrita. Pero vean, no solamente la ley judía, sino también se refirió a todo el sistema, hasta el día de hoy, que por noble que parezca, no se alinea a lo que está escrito. Porque dígame si no, el día de hoy hay tanta religiosidad, que hay muchas religiones que imponen cosas, mandamientos y legalismos de hombres, como si fuera palabra de Dios. Y eso es a lo que Pablo dice, eso no es de fe, a eso no te apegues, eso es ideas humanas, eso no te sirve, eso no te justifica. No te vas a ganar el cielo cumpliendo todo lo que tu religión te impone. Tiene que ser palabra de Dios. Porque el que cumple la palabra va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el que se apega a una creencia religiosa va a vivir por lo que hace, por lo que cumple, por lo que guarda. Y eso no va de acuerdo a la fe. Amén. Y aquí lo vamos a comprobar, ¿ve? Luego viene una expresión de Pablo que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles cosas son las cosas que nos hacen vivir si las hacemos? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice Levítico 18:5? ¿De dónde saca Pablo esa frase? Levítico 18:5, la Torá que dice, por tanto, mis estatutos y mis decretos guardaréis, los cuales, si los cumple el hombre, ¿qué cosa? Vivirá por ellos. Yo, Yahweh, dice el Señor, yo soy quien digo esto, yo soy quien establezco eso. Entonces, el Señor dice en este pasaje, si tú guardas mis estatutos, decretos y mandamientos y los cumples, vivirás por ellos. Entonces, ¿nos conviene o no guardar la palabra? Ahí hay vida. Si la desobedecemos, es pecado y eso nos lleva a la muerte, al fracaso. Dicho de otro modo, todo sistema religioso que no se apegue a lo que dice la Escritura no es de fe. Pues la Escritura dice que lo que produce vida es hacer lo que la Escritura ordena, no lo que ordenan las religiones. Si en alguna religión, iglesia, en cualquier doctrina se enseña algo que no está respaldado por la Biblia, no lo guarde, porque eso es tradición de hombres, eso es obras de la ley para intentar ganarnos el favor de Dios como ellos lo creían en el primer siglo. Eso nos aleja de Dios, pero guardar los mandamientos, eso crea vida, eso nos lleva a la vida. Es lo que estamos entendiendo aquí. En conclusión, no debemos pensar más de lo que está escrito. Y miren cómo Pablo confirma esto cuando le escribe a los Corintios. Primero a los Corintios 4:6, Pablo dice esto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis, y fíjese aquí lo pongo en mayúscula, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y aquí la expresión, no pensar más allá de lo que ya está escrito. Ese es el consejo del apóstol Pablo para todo creyente hasta hoy. En otras palabras dice, no te salgas de la palabra. Si alguien quiere imponerte, exigirte algo que no está en la palabra, no te salgas de ahí. Tu pensamiento tiene que estar enfocado ¿a qué? A lo que está escrito, nada más. Lo demás puede ser una añadidura religiosa, exigencia, tradición de hombre, pero no te salgas de lo que está escrito. Ese es el punto aquí. Ahora, llegando a este punto, ya casi concluyendo, mi recomendación en el mensaje a los que van a escucharlo, y sobre todo que vengan de una tradición cristiana donde se malinterpretaba Pablo. No rechaces, no te cierres a esta palabra que estamos compartiendo. Sé que lo que acabo de exponer no es sencillo,
para muchos que vienen cultivados en la mentalidad de la teología cristiana tradicional que ha malinterpretado estos pasajes. Y que la primera reacción que pueden tener es a rechazar, a decir, no, usted ya me está queriendo otra vez volver a que yo crea en mandamientos y cosas que en mi iglesia me enseñaron, que yo nada más pura fe y ya está, ya yo soy salvo y no necesito guardar nada, ningún mandamiento. Yo aquí les digo, no rechacen esto. La cuestión es que esta escritura, como dije al principio, posiblemente es la porción más rabínica de la carta a los Gálatas de Pablo y una de las frases más difíciles de entender y malinterpretar, pero ya lo estamos aclarando para que no lo entienda mal. Así es de que no se cierre, no rechace lo que estamos explicando. Ahora, ¿cuál es nuestra limitante para entender y estudiar el pensamiento de Pablo? Ya lo decía al principio, la gran mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados a pensar como un rabino judío del primer siglo, como era Pablo. No sabíamos cómo pensaba un rabino del primer siglo. Nosotros, y aquí pongo, como latinos, mexicanos, colombianos o de cualquier país de Latinoamérica, en su mayoría venimos de un pensamiento católico. Díganme de aquí quiénes no, al menos en nombre, en su familia no se decían ser católicos. ¿Y qué es lo que cultiva el pensamiento católico? Pues la teología romana. Y si lo vemos desde el punto de vista social, Occidente, donde vivimos, fue influenciado por cientos de años de la mentalidad romana y la cultura griega. ¿Dónde está el pensamiento hebreo? Lo desconocíamos hasta hoy. Por eso mi sugerencia es que no descartemos esta interpretación que estamos dando basada en el pensamiento hebreo del primer siglo. Hay que revisarlo una y otra vez, examinarlo y digerirlo con una mente abierta para entender el pensamiento de Pablo. Si usted va y quiere entender a Pablo con una mentalidad griega o romana que nos heredó el catolicismo, no lo va a entender, lo va a malinterpretar. Por eso aquí está la gran limitante. ¿De qué maldición nos salvó el Mesías? Porque todo esto tiene que ver con lo que empezamos. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Ese era el argumento. Pero ¿de qué maldición entonces nos salvó el Mesías? Bueno, llegamos al versículo 13, Gálatas 3:13. Es aquí donde dice un mensaje poderoso. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ahora sí que ya entendimos. ¿Y cuál es la maldición de la ley de la que el Mesías nos liberó? ¿Sabe cuál era la maldición? De habernos apartado de la Torá. Esa era la maldición que traíamos. De habernos apartado de la Torá. ¿Y por qué digo esto? Porque Él nos redimió del castigo y la maldición que nos vino por habernos apartado de su Torá, de su palabra, y de haber vivido en pos de otras cosas que eran ajenas a la palabra, opuestas a la palabra. O dígame, ¿cuántos de ustedes antes de conocer al Señor vivían guardando la Torá? Vivían entendiendo y sujetándose a los mandamientos. Para empezar, ni los conocíamos. Y ahí pongo imágenes, ¿verdad? ¿A poco de donde trajo el Señor a muchos de creyentes el día de hoy? Eran muy creyentes en la palabra. Guardaban mucho los mandamientos. ¿Cuáles? Ni los conocían. Entonces, de esa maldición de vivir alejados de la palabra, de la Torá, de los mandamientos, de eso fue lo que vino a librarnos el Mesías. De vivir en la ignorancia, de vivir haciendo lo que nos daba la gana en el pecado. De ese libertinaje y desconocimiento e ignorancia fue lo que vino a librarnos el Mesías. Y por eso aquí llego a una pregunta. ¿Cómo podemos revertir ahora la maldición de la ley? Bueno, si el Mesías Yeshua vino a rescatar a su pueblo de la maldición de haber vivido alejado de los mandamientos de Dios y de su palabra, en una vida pecaminosa, si de eso vino el Mesías a librarnos, entonces ¿para qué nos redimió? ¿Para que ahora volvamos a desechar su palabra?
A ver, ¿será que el Señor nos trajo a salvación y nos perdonó todos los pecados y todo lo que hicimos en ignorancia, para que ahora volvamos a decir, no, yo en la Torah no quiero nada de eso? Claro que no, todo lo contrario. Él nos salvó del pecado para que ahora abracemos su palabra y andemos en ella pegados lo más posible, porque ahí es donde está la salvación, ahí es donde está la seguridad. Imagínese si usted viene a la salvación y reconoce al Mesías para luego andar otra vez fuera de la palabra, entonces ¿qué caso tiene? Y es aquí donde llego a esta pregunta para los que van a ver esta enseñanza. Ven, ¿estás volviendo a la Torá o sigues alejado de ella? Ahora entendemos la necesidad de volver a los mandamientos, a los preceptos de la Torá, a la eterna palabra de Dios, que sigue siendo el camino seguro para el hombre. Sin embargo, muchos prefieren hoy apegarse a las reglas de la religiosidad humana, como fue en el tiempo de Pablo, en vez de apegarse solo a lo que está escrito. Por eso Pablo dice, y reitero la frase de 1 Corintios 4:6, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no se salgan de la palabra, no se dejen arrastrar por ninguna religiosidad, imposición legalista, sino sujétense a la palabra, lo que está escrito. ¿Y cuál es la finalidad de traernos de vuelta a la Torá? Para lo que dice Gálatas 3:14, y con esto concluyo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, dice Pablo. Y Pablo aquí es claro en enseñar que mediante la fe en el Mesías alcanzamos la bendición de Abraham. ¿Y cuál fue la bendición que alcanzó Abraham? Que por su fe y obediencia a Dios fue declarado justo. ¿Cuál fue el mérito de Abraham? Obedecer al Señor lo que Él le pidió. Y no solo decir yo creo, sino en el momento que le dijo, sacrifícame a tu hijo, dijo amén. Estuvo dispuesto a hacerlo. Ahí vemos la emuná. ¿Cuál es la emuná? Creencia, confianza y obediencia. Y eso fue lo que le consiguió a Abraham ser llamado el padre de la fe, un justo. Y es lo mismo que ahora alcanzamos cuando permanecemos en la fe en el Mesías y sobre todo en la palabra. La fe entonces, como conclusión, tiene que ver con confianza y obediencia. La palabra hebrea emuná significa fe y se refiere a la fidelidad a la verdad y a lo que está escrito. Cuando tú te apegas a lo que está escrito, tienes fe. En la Torá, la fe en Dios se entiende como 3 acciones: creer, confiar y obedecer. Entonces la obediencia es el fruto de la fe. La fe capacita a las personas para obedecer la palabra de Dios. Y la obediencia es una demostración de fe y confianza en Él. Y como ejemplo, termina aquí Pablo diciendo que Abraham fue el mejor ejemplo de fe al obedecer a Dios cuando le pidió el sacrificio de su hijo. Entonces, así termina Gálatas 3 en este último versículo, el versículo 14. Y es por eso que en la próxima enseñanza que vamos a estar compartiendo, voy a compartirles este tema, que es la continuación donde nos quedamos, lo que dice Gálatas 3:14 en adelante. Porque después de explicar lo que es la fe, pues Pablo habla de Abraham. Y él dice, la bendición de Abraham es por la fe y no por la ley. Y vamos a explicar en la próxima enseñanza a qué ley se refiere Pablo. Amén. Así es de que, ¿quiénes de ustedes entendieron hoy la enseñanza? Levanten su mano. Espero y sí hayamos entendido el pasaje que tan mal se ha interpretado de Pablo. Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Ahora lo entendemos. ¿Cuál era la maldición para nosotros? Vivir sin Torá, vivir sin mandamientos, sin preceptos, sin reglas de Dios, nuestra vida desordenada, en pecado. De eso vino el Mesías a liberarnos para que ahora abracemos la Torá, los mandamientos del Padre, para vivir en obediencia. Amén.
Así es de que le mandamos shalom, paz a las personas que van a ver la enseñanza y esperamos que en la próxima sigan con nosotros aprendiendo del pensamiento hebreo que está detrás de las escrituras. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.